Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cualquier enseñanza que no encuadre con las Escrituras debe ser desechada. Así haga llover milagros todos los días. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con el tema o la serie Falsos Maestros y Falsos Profetas, y compartiremos la segunda parte del tema ¿y qué de los milagros y las señales? Tú nos creaste con un propósito. ¿Y qué de los milagros y las señales? Nos acompaña, como de costumbre, Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, Ángelo, y bienvenido. Buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente, que en esta mañana nos escucha. Nos da mucha alegría y queremos ser de bendición y edificación para su vida espiritual. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí podrá encontrar muchos de los temas que compartimos aquí en el dial 1020 AM. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dice Jesús en Mateo 24:24, refiriéndose a los últimos tiempos, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Una de las señales que confirman la proximidad de la venida del Señor es el surgimiento dentro de la iglesia de falsos profetas y maestros que harán grandes señales y milagros, como lo observamos en el tiempo presente. Así que, como creyentes en Cristo, nos urge saber cómo distinguir entre un milagro de Dios y uno de Satanás, o que no sea real. Cómo evaluar los milagros y las señales. En el programa anterior estudiamos dos principios bíblicos a tener en cuenta. Primero es: entienda cuándo los milagros y señales son de Dios. Y dos formas, entre varios aspectos vistos, es entender que es auténtico cuando el milagro busca glorificar a Dios y hace que el pecador reconozca su necesidad de arrepentimiento. El segundo principio visto que debemos tener en cuenta los cristianos a fin de no ser engañados es: discierna cuando los milagros y señales son de Satanás, son del maligno, quien también tiene poder para hacer milagros. Y es deber de nosotros aprender a discernir cuando está operando el maligno. Dice segunda a los Tesalonicenses 2:9. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros y señales y prodigios falsos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pastor Ángel, en el programa anterior hablamos, como recordaba anteriormente, de cómo discernir las falsas señales y falsos milagros, pero existe otro elemento que ha sido muy mal usado dentro de la iglesia a través de la historia y se ha convertido en un instrumento de manipulación. Me refiero a la profecía. ¿Qué hacer frente a las profecías? Bueno, frente al don de profecía, Pablo lo regula, Pablo lo pone, digamos, en cintura. No lo elimina, pero sí lo pone en cintura. Dice 1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Este término juzguen es en el griego diacrino, que ya lo vimos en el programa anterior. Vea, y la iglesia no quiere juzgar las profecías, ¿no? Pues si lo dijo el profeta, entonces lo creemos. No, Pablo dijo que hablen 2 o 3 y que los demás juzguen. Es muy triste entonces que los cristianos crean cuanta profecía dan los falsos profetas y los falsos maestros. Y es inmensamente vergonzoso que los pastores, en lugar de estar estudiando la Biblia para enseñarles y darles un buen alimento espiritual a las ovejas que Dios les ha confiado, en lugar de hacer eso, entonces buscan al profeta de moda o al más sonado para que vengan a sus iglesias y les digan cualquier bobada a su rebaño. Vea, eso tiene un nombre, o más bien dos: irresponsabilidad e ignorancia. ¿Por qué
dice usted que irresponsabilidad e ignorancia. Bueno, digo que irresponsabilidad, Oscar, porque tal pastor, si se la pasa invitando a los profetas, generalmente a los falsos profetas, pues no está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer, lo cual es alimentar a la grey de Dios con su palabra. ¿Esa es responsabilidad de quién? De los pastores. De los pastores, no de los invitados, no, es de los pastores. Yo me acuerdo que en cierta oportunidad, dialogando con un pastor, él sacó unas hojas, yo creería que eran como unas 8, y me dijo que si yo conocía la palabra profética para ese año. Pues a mí me extrañó, y me comentó que la palabra profética era cierta profecía que había escrito, que había declarado un apóstol, y que decía que esa era la palabra del Señor para la iglesia en ese año. Yo me quedé mirándolo pues todo sorprendido de lo que él me está diciendo, y le dije: tranquilo pastor, yo leo la Biblia. Cuando terminé de hablar con ese pastor, me dio pesar con su rebaño. Pensé en la salud espiritual de esas ovejas. Imagínense, si así piensa el pastor, ¿qué pueden pensar las ovejas? Y bueno, también digo que la actitud de un pastor así, que se la pasa invitando a los profetas, es de ignorancia, porque tal pastor entonces no se ha percatado que en la Biblia tiene una mina de conocimiento, de sabiduría, de alimento espiritual para darle a sus ovejas. Que ningún pastor diga: no tengo nada para predicar este domingo. Más bien debería decir: de todo lo que dice el Señor en su palabra, ¿qué le predico a la grey que Él me ha encomendado? Sí, tiene mucho para predicar, tiene, imagínense, 66 libros para predicar. Pastor, ya hemos visto dentro de este tema que Satanás puede hacer milagros, y estudiamos que se requiere discernimiento, que implica juzgar las manifestaciones espirituales. Es decir, saber cuándo una manifestación es realmente del Espíritu Santo o no, y así no dejarnos engañar. ¿Qué otra característica debemos tener en cuenta para discernir entre un milagro de Satanás y uno de Dios? Los milagros y señales de Satanás, aunque buscan parecerse a los de Dios, definitivamente son inferiores, ¿cierto? Dice 2 Timoteo 3:8: del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. Este pasaje nos está hablando de los falsos maestros que había en la época de Timoteo. Y Pablo toma como ejemplo a dos personajes del Antiguo Testamento, los llama Janes y Jambres. Según la tradición judía, Janes y Jambres fueron dos de los magos que imitaron los milagros de Moisés ante Faraón. Se lo voy a leer, Éxodo 7 del 10 al 13. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. A pesar de esto, y tal como lo había advertido el Señor, el faraón endureció su corazón y no les hizo caso, pues la tradición judía decía que estos magos que botaron sus varas al piso y se convirtieron en serpientes, se llamaban Janes y Jambres. ¿Qué enseñanza o qué aplicación para hoy nos deja este episodio? Que el reino de las tinieblas tiene la capacidad de imitar el poder de la luz. Pero, ¿qué era lo que estaban buscando Janes y Jambres? Según nos comenta aquí el apóstol Pablo, dice claramente: oponerse a la verdad. Y aquí hay un principio que nosotros debemos tener muy pero muy en cuenta. Todo milagro, señal, prodigio que se oponga a la verdad de la palabra de Dios proviene del infierno, por muy maravilloso que sea. Podemos decir que cuando en una reunión cruzada no se predica la palabra de Dios, sino un falso evangelio, ¿debemos dudar de esos milagros que suceden en ese evento? No debemos dudar, debemos saber con seguridad que eso no proviene de Dios, porque nunca el Espíritu Santo hará un milagro, nunca el Espíritu Santo hará algo que contradiga la Escritura que Él mismo inspiró. Los milagros van unidos a la exposición de la verdad. Como lo vimos hace 2 días, en el programa pasado, los milagros, el propósito de las señales y los milagros es confirmar la palabra de Dios.
Si es así, entonces revisemos qué características tienen los milagros que hace Satanás por medio de los falsos profetas y maestros. Bueno, los milagros y señales cuando son de Satanás también tienen unos propósitos. Y primer propósito, glorificar al hombre. Y esto a veces no es tan evidente, sino es más bien sutil. El predicador hace gala de su poder y reclama toda la atención sobre él y sobre la persona que va a recibir el milagro. Los hacen pasar al frente a la vista de todos y dicen como cliché, ¿no? Y ahí es donde engañan a la gente. Esto es para la gloria de Dios, esto es para la gloria de Jesús, cuando ellos son los que se están llevando toda la gloria. Por eso es que ponen en las pancartas de sus cruzadas: noche de milagros y señales, noche de gloria, cruzada de sanidades y milagros, y luego aparece con su evangelista tal, con su profeta tal, con su apóstol tal. Vean, nunca fue esa la actitud de los apóstoles. Más bien, leímos que ellos le rogaron al Padre que hiciera milagros y señales mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Incluso cuando sanaron al paralítico de la puerta de la Hermosa, ellos dijeron, Hechos 3:12, al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Aquí Pedro está diciendo la gloria debe ser para Jesús, que fue el que levantó a este hombre. Bueno, la primera característica de los milagros que provienen de Satanás es que buscan glorificar al hombre. ¿Qué otra característica tienen los milagros que hace el enemigo? Suplantar la palabra. Vea, los milagreros poco o nada predican la palabra, y es lógico que ellos hagan eso, pues ellos no conocen la palabra. Los que de pronto la predican, la sacan de su contexto y enseñan una gran cantidad de herejías para que sus seguidores, al ver los milagros que ellos hacen, entonces las acepten sin ninguna clase de discernimiento. Entonces, como alguien hizo algo milagroso, la gente ya le recibe como si fuera la palabra de Dios. Glorificar al hombre y suplantar la palabra. ¿Qué otro elemento caracteriza los milagros que hace el maligno? Ridiculizar el poder sobrenatural de Dios. Vea, todos esos actos frenéticos y sin control que hacen los falsos profetas y los falsos maestros, lejos de traer reverencia y temor de Dios en los participantes de sus cruzadas, hacen que las personas se desboquen a hacer actos ridículos. Que les quede bien claro, estimados oyentes, no hay poder de Dios en impedir que alguien cruce una línea, como lo hizo por ahí un falso predicador. No hay poder de Dios en hacer que la gente se tire al piso, a carcajearse hasta más no poder. Ahí no está el poder de Dios. No hay poder de Dios en hacer que la gente se tire al suelo o se caiga al suelo. Ahí no está el poder de Dios. No hay poder de Dios en darle vueltas a la ciudad o al vecindario. Ahí no está el poder de Dios. Más bien cuando hacemos eso, hacemos ese el ridículo. No hay poder de Dios en hacer que la gente tiemble, sienta frío, calor o escalofríos. No, vea, cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una señal, tiene propósito, y el propósito es glorificarlo a Él. ¿Qué más buscan los milagros de las tinieblas? Hacer que el pecador entonces no se interese de su necesidad de arrepentimiento. Los falsos milagreros y los que hacen señales falsas tienen como propósito que la gente se preocupe más por su necesidad material que por su necesidad espiritual. Hace que la gente se interese en el aquí y en el ahora, y al hacerlo entonces se aleja más de Dios, y ni tan siquiera ellos piensan que tienen que arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados. Quizás algunos reciben el milagro, pero nunca recibieron el grandioso milagro de la salvación. ¿Qué otro último elemento caracteriza estos falsos milagros? Ellos traen alivio a las necesidades que agobian al hombre a cambio de dinero. Vea, los falsos predicadores y milagreros se valen de las necesidades más sentidas de la gente para quitarle su dinero. Y aunque es inexcusable esta práctica, créame que una persona desesperada hará hasta lo imposible por salir de esa situación. O sea, la gente cuando tiene una circunstancia apremiante, pues si le dijeron que tenía que pactar, pacta, si le dijeron que tenía que sellar la palabra, pues la sella, y porque la necesidad lo obliga o se siente obligado por la necesidad. Segunda de Pedro 2:3 dice así: lo que en realidad quieren los falsos maestros es quitarles su dinero y explotarlos con engaños, pero Dios les tiene preparado a ellos su juicio
desde hace tiempo y no podrán escapar del que los destruirá. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Y qué de los milagros y las señales? Hasta aquí hemos desarrollado 2 principios para tener en cuenta a fin de no dejarnos desviar por los milagros y las señales falsas. Primero, entienda cuándo los milagros y señales son de Dios. Y el segundo principio es discierna cuándo los milagros y señales son de Satanás. Pastor Ángelo, veamos un tercer principio. El tercer principio es fundamente su fe en la palabra de Dios, no en los milagros y las señales. Dice Salmos 78, 56, 57. Pero ellos pusieron a prueba, hablando del pueblo de Israel, pero ellos pusieron a prueba a Dios. Se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales y traidores como sus padres, tan falsos como un arco defectuoso. El Salmo 78 es un recuento de lo que el Señor había hecho por el pueblo de Israel y cómo este pueblo obstinado le pagó al Señor. Vea, nadie como Israel contempló los milagros portentosos del Señor. Los ojos de los israelitas, contemplaron las aguas convertidas en sangre, la aparición de las ranas, la aparición de mosquitos, la aparición de tábanos, peste, ellos vieron la peste sobre el ganado, aparición de úlceras y sarpullido incurable, la caída del granizo, aparición de langostas, las tinieblas que rodearon a Egipto y la muerte de los primogénitos de Egipto. Eso lo vio el pueblo de Israel. Y vea lo que dice el Salmo 78, 42 y 43. Jamás se acordaron de su poder, de cuando lo rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de sus portentos en la región de Zoán. Bueno, eso parece ya suficiente como para que Israel tuviera fe en el Señor. Pero vea que después de salir de Egipto, los israelitas vieron cómo los egipcios le regalaron sus riquezas, vieron la nube que impedía que los egipcios los alcanzara, vieron abrirse el mar rojo en dos, volver a la normalidad el mar y ahogarse el ejército egipcio, vieron descender maná del cielo, codornices volar en medio del campamento, agua salir de la roca, vieron al monte de Sinaí humeando y ardiendo en llamas, oyeron la voz portentosa de Dios, ningún otro pueblo la ha oído, sino solo Israel, vieron la nube de día y la columna de fuego en la noche. ¿Qué se supone, Oscar, que debería haber pasado con el pueblo de Israel luego de haber experimentado tantas señales y milagros de parte de Dios? Uno espera que tengan una confianza, digamos, firme en el Señor. Uno diría, cierto, Oscar, que después de tantas señales y tanto milagro favoreciendo a este pueblo, lo mínimo que se esperaría de ellos sería una fidelidad absoluta, sin igual. Pero no fue así con Israel. De hecho, fue todo lo contrario, a tal punto que el Señor los compara con un arco defectuoso. Es como si en la actualidad se dijera más falso que una moneda de cuero. O sea, el Señor diría eso de Israel. Salmo 78, 10 al 12 dice: no cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que se les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. El principio, estimado oyente, que podemos extraer de este pasaje es el siguiente: si no hay temor a la palabra de Dios, los milagros y las señales hechas por Él no sirven para nada. ¿Por qué la fe debe fundamentarse únicamente en la palabra de Dios y no en los milagros y señales? Oscar, porque solo la palabra de Dios es la verdad absoluta e inmutable. Todo puede cambiar, hasta los milagros pueden cambiar, pero la palabra de Dios nunca cambiará. Mateo 24:35 dice, Jesús está hablando: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. También otra razón es porque el cristiano nació de nuevo por la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Todos los que hemos creído genuinamente en el Señor, lo hemos hecho porque escuchamos su palabra y la creímos. Dios se reveló a la humanidad por medio de la palabra. Sin ella nadie conocería a Dios. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta para
entender que debemos fundamentarnos solamente en la palabra de Dios. Porque, Oscar, los milagros y las señales están sometidos al escrutinio de la palabra de Dios y no al revés, como algunos pretenden. Con todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, nosotros podemos decir que por muy grande que sea el milagro, pues somos llamados a evaluarlo y a juzgarlo a la luz de la Biblia. No hay un solo milagro que esté a la altura de la Escritura. En cambio, la Biblia es y ha demostrado ser la palabra de Dios, por lo tanto no está bajo escrutinio de nada ni de nadie. La Escritura es la autoridad. Tendemos a creer que cuando observamos o vemos un milagro es porque Dios está presente. Ahí está el engaño, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad de entender que no siempre los milagros provienen de Dios. Así es. Otra razón para depositar nuestra confianza en la palabra de Dios y no en los milagros es porque la palabra de Dios tiene poder de transformación, cosa que no tienen los milagros. Ya vimos todos los milagros que el Señor hizo en Egipto ante los ojos de Israel, y vea a esa gente pero dura de corazón. Vea, cuando un cristiano se nutre de las verdades de la Biblia, su fe se robustece, su comprensión se amplía y su conducta es transformada como consecuencia. Por eso fue que Jesús dijo en Juan 17:17, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. No dijo santifícalos por medio de los milagros, no, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y una razón más para depositar nuestra confianza en la palabra de Dios y no en los milagros es porque la palabra de Dios no es susceptible de ser falsificada. O sea, los falsos predicadores a lo mucho pueden malinterpretar o vociferar doctrinas engañosas o enturbiar el mensaje de las Sagradas Escrituras. No obstante, cualquiera que lo lea con un corazón sencillo, con un corazón humilde, encontrará en ella la verdad de Dios. Siempre estuvo ahí escrito el mensaje. Entonces, alguien que coja la Biblia, créame que si tiene una buena actitud, el Señor le va a mostrar la verdad. En cambio, los milagros, eso sí los pueden... Bueno, hasta hay falsos milagros, ¿no? Hay gente que contratan para que supuestamente se pare de una silla de ruedas y demás, pero la Biblia no la pueden falsificar. Todo el mundo tiene una Biblia, la puede abrir, la puede leer, y ahí Dios le hablará al corazón a aquel que se dispone, le hablará con la verdad. Y bien interesante que Jesús, después de haber dicho que habría falsos profetas, falsos cristos que harían señales y prodigios milagrosos y que engañarían, de ser posible, a los escogidos, dijo en el siguiente versículo, Mateo 24:25, fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Esto es una advertencia seria. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Pero a mí me parece desafiante que la iglesia hoy no le pone cuidado a eso. Es más, cuando se habla en contra de los falsos cristos, de los falsos predicadores, muchos hasta se enojan. Dicen, ay no, todo lo critican, todo esto. ¿Quién se cree? Pues no nos creemos nadie, simplemente estamos exponiendo la palabra de Dios. Y el mayor milagro que podemos experimentar es el nuevo nacimiento, la regeneración, que muchas veces algunos experimentan milagros, pero su vida sigue igual. No son transformados, en consecuencia pues se van a perder. El gran milagro definitivamente es que el Señor nos cambie en nuestro interior, nos dé nueva vida por medio del Espíritu Santo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Le comunicamos a apreciado oyente que también estamos ahora en nuestra nueva programación los días jueves, en este mismo horario, y mañana tendremos teología pura teología, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.